¿Qué tal, amigos? Una vez más me siento en la obligación de hacer un nuevo video para dejar las cosas bien en claro, porque hay mucha gente que pretende cambiar la historia. Primero, aclarar, por ejemplo, que Jerusalén fue fundada antes de la existencia del Islam, por si alguien no lo sabía. Después, aclarar un montón de cosas más. En estos días está circulando una foto de Tel Aviv en las redes sociales que los antisemitas publican como si esa foto fuera de una ciudad palestina que fue destruida para construir Tel Aviv. Tel Aviv fue fundada en el año 1909. La foto se nota claramente que todas las construcciones son de mitad de siglo hacia adelante, o sea, luego de 1950, y la mayoría de las construcciones que se ven son construcciones realizadas por arquitectos judíos alemanes escapados de la guerra. Así que la información falsa que hay en Internet cae por su propio peso. Algunas otras cosas más que me gustaría aclarar. Para muchos parece que el mundo es como es hoy en día desde hace millones de años. Israel fue fundado en 1948, entonces parece ser de que fue algo que se impuso porque todo lo demás ya existía. Tengo por acá anotado algunos países que fueron fundados o que lograron su independencia en el siglo XX, inclusive algunos después de Israel, como por ejemplo Jordania y el propio Irán, Irak, Qatar o Pakistán. ¿Por qué no estudian la historia de Pakistán? Es muy interesante la historia de Pakistán, ¿eh? Podrían estudiarla y podrían sacar un montón de conclusiones. Y después recordarle a la gente que en el año 1948, cuando Israel es fundado y declara su independencia, no existió una expulsión de palestinos, no existió una Nakba, como llaman ellos. Lo que existió fue un llamado de los países árabes a la población palestina a que saliera, o mejor dicho, a la población árabe, porque es la forma correcta de llamarlo, a que saliera de la tierra donde se había independizado el Estado de Israel, porque iban a destruir a Israel e iban a matar a todos los judíos. Entonces la población árabe salió de ahí. Y así es que hoy se forman los diferentes campos de refugiados, ¿sí? Porque los propios países árabes les pidieron que salieran. No existe una Nakba, no fueron expulsados por los israelíes o por los judíos, como les gusta decir a muchos, más allá de que el Estado de Israel es habitado por judíos, por cristianos, por musulmanes, por ateos, y bueno, y por todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Así que en 1948, tanto Gaza como Cisjordania, en lugar de que los árabes que vivían en ese lugar, que se llama Palestina, desde el año 158, si mal no recuerdo, después de Cristo, porque los romanos le cambiaron el nombre, porque como se darán cuenta, Palestina no es un nombre muy musulmán, es un nombre latino. La tierra esa se llama Judea y el Imperio Romano le cambió el nombre. Y luego del Imperio Romano vinieron un montón de imperios más hasta que después de la Primera Guerra Mundial pasó a ser un protectorado inglés. Entonces yo les pregunto a ustedes que dicen que Israel ocupa tierras palestinas, ¿cómo se llamaba el presidente de Palestina antes de que fuera ocupado por Israel? ¿Cómo se llamaba el primer ministro, el rey, el jeque, lo que fuera, antes de 1948? Es más, entre el año 0 y 1948, díganme el nombre de un palestino que haya ocupado el cargo de presidente o de rey o de jeque o de... No me lo van a poder decir porque no existe, porque nunca existió un Estado palestino. Y cuando ese Estado palestino pudo existir por la partición que se votó en la ONU en 1947, fueron ocupados por Egipto, Gaza y por Jordania, Cisjordania. Esas tierras fueron
en la Guerra de los 6 Días en 1967, liberadas por Israel. Se expulsó a Egipto y se expulsó a Cisjordania. ¿Los palestinos quisieron crear un Estado? No. Lo que quisieron fue destruir a Israel. Y fue lo primero que hizo la OLP. Crearse en 1967, antes no había nadie que quisiera un Estado palestino, ni los propios palestinos. Pero a partir de 1967 se crea la OLP, que lo que quiere es la destrucción del Estado de Israel, no la fundación de un Estado palestino, la destrucción del Estado de Israel. Obviamente no lo lograron. Finalmente Arafat entendió esto, lo entendió y reconoció la existencia del Estado de Israel y se firmaron los acuerdos de Oslo. ¿Qué pasó? Que los acuerdos no fueron respetados por los propios palestinos. Entonces no se logró de que se formara un Estado palestino en Gaza y en Cisjordania. Y en el año 2007 Hamás da un golpe de Estado en Gaza, tomando el poder, encarcelando y asesinando absolutamente a toda la oposición. De hecho, Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania, no puede ir a Gaza porque tiene pena de muerte en Gaza, al igual que todos los integrantes del gobierno que existe hoy en día en Cisjordania, de la Autoridad Palestina. No pueden ir a Gaza. ¿Por qué? Porque jamás los asesinaría. Bueno, ahora podrían ir al norte, que ha sido liberado por el ejército de Israel. Ejército de Israel que construyó en los últimos meses una carretera para poder todos los días entrar con 200 camiones con ayuda humanitaria, que defiende esos camiones para que no sean raptados por los terroristas de Hamás. Terroristas que tienen secuestrados alrededor de 130 israelíes en el sur de Gaza. Entre ellos un montón de mujeres y niños por las cuales nadie ha pedido nada, al menos en mi país, Uruguay, no se ha pedido, al menos por parte de la izquierda no se ha pedido, sí por algunos sectores, por algunos otros partidos políticos, pero la izquierda no lo reconoce. Para ellos no existen, esas mujeres no tienen valor, esos niños no tienen ningún tipo de valor. ¿Sí? No existen. Sin embargo, están ahí, están secuestrados, ya va a ser casi 6 meses que están secuestrados en el sur de Gaza por Hamás. La ONU, recién en febrero, esto pasó en octubre, recién en febrero, reconoció lo que había sucedido. En la marcha del 8 de marzo no se pidió en Uruguay por la liberación de las mujeres que están siendo violadas en Gaza. Están secuestradas y siendo violadas permanentemente por los terroristas de Hamás. Y en Uruguay no se ha pedido por ellas. Y la izquierda en el mundo, en su mayoría, no ha pedido por ellas. Y la ONU, porque duerme la siesta, porque se ha demostrado que la UNRWA, que es la única oficina para refugiados que existe dentro de la ONU, que es exclusiva para los palestinos, tiene adentro de su propia organización a Hamás, que es quien da los números de los muertos civiles durante el conflicto, durante esta guerra entre Hamás e Israel. ¿Sí? Es Hamás quien da los números. Y aquel que repite que son 30.000 las mujeres y los niños muertos en esta guerra, lo único que hace es difundir propaganda terrorista. Es un cómplice de la escuela de Goebbels. Eso es lo que hace quien repite que hay 30.000 muertos civiles, todos mujeres y niños. Yo me pregunto, ¿Israel ha fabricado bombas que detectan mujeres y niños y solamente matan mujeres, niños y bebés? ¿No hay terroristas muertos? Bueno, una vez que termine la guerra, van a descubrir que no son 30.000, que son el 10%, y que de ese 10%, el 90% son terroristas, no son ni mujeres ni niños. Y recuerden, Gaza está ocupada, pero por Hamás, porque Israel la liberó en el 2005, y Hamás se ha dedicado a crear una dictadura islámica. Asesinan a los homosexuales,
apedrean a las mujeres. Si una mujer es violada, es acusada de incitar al hombre y es condenada a la lapidación. Eso es Hamás, eso es lo que defienden aquellos que dicen viva Palestina libre. Lo que hay que decir es viva Palestina libre de Hamás. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, deja un me gusta, compartí el video. Y si no estás de acuerdo conmigo, podés comentar. No hay ningún problema. Te voy a contestar. Hasta luego.